Buenas tardes, Máster Viviana González. Hoy vamos a poner en práctica lo que es una tertulia. Hola Lucy, ¿cómo estás? Yo te voy a Hola, comentar buenas sobre tardes. un personaje que es muy conocido aquí en Ecuador, la cual escribió una novela que causó mucho impacto en el mundo entero, esa es Huasipungo. ¿Tú has escuchado algo de esa Sí, historia? la verdad que sí he escuchado sobre lo que es la novela El Guasipungo, me lo han dicho en el colegio. A veces como que no recuerdo muchas cosas. Y sabes que en 1994 publicó Jorge Icaza, publicó la primera novela de Guasipungo, que se convirtió en una obra la más importante de la literatura en Ecuador e internacionalmente, o sea, en el mundo. Fue un impacto, ya que esta historia se trata así como que de los indígenas, de cómo lo trataban. O sea, son tantos momentos así como que tristes, trágicos en esa historia. Sí, por ejemplo, yo he investigado sobre aquella novela y dicen que en esa novela de Guasipungo se refleja sobre el sufrimiento de los indígenas. Sí, eso yo también investigué. Incluso cuando estaba en el pre, en la universidad, me hicieron hacer una obra de teatro de eso. Y ahí es cuando me empapé un poquito más de la historia. Entonces, algo como que trágico, maltrataban a las mujeres, las violaban, o sea, no había respeto en nada. A los indígenas los consideraban de lo último. Claro. Sí, eso es lo que, como te dije, he investigado, que sí, sobre el maltrato hacia los indígenas, el sufrimiento que ellos, valga la redundancia, sufrieron ahí en aquella novela que escribió Jorge Icaza. Y yo te puedo contar un poquito más de lo que fue Jorge Icaza cuando nació, que fue el 10 de junio de 1906. Y él falleció el 26 de mayo de 1978 en Quito, Ecuador. Él fue un gran novelista y dramaturgo ecuatoriano. Él se graduó en la Universidad del Ecuador. Yo te puedo contar de diferentes novelas que él escribió, que fue Guasipungo, que fue en Quito en 1934, En las calles, también que fue en Quito en 1935, Solo, el Chuya, Romero y Flores, en la Casa Chola, y muchos más, relatos cortos como El barro de sierra, y relatos y otros más. Y los de teatro, El intruso, La comedia sin nombre, Por el viejo, Cuál es, Como ellos quieren. Fueron un sinnúmero de obras que él dejó para nosotros, que ahí nos narraba cada una de las historias, ¿no? De lo que acontecía antes. Claro, sí. Sí, Huasipungo en quechua significa pequeña porción de tierra que cultiva el indio para su uso, pero que lo obliga También, al contrato forzoso con el latifundista. sí. Por ejemplo, aquí, como te dije, que refleja el sufrimiento de los indígenas Guasipungo ante los maltratos del mestizo y como tú dijiste, los latifundistas, la iglesia y el poder político. Es lo que he Sí, investigado sobre lo que es el Guasipungo. es algo impresionante lo que nos puede llegar a transmitir esta novela. Nos deja muchas enseñanzas de cómo era antes las personas, cómo trataban a los demás, que no dejando todo el respeto, la humildad, compañerismo a un lado, sino que los menospreciaban, los miraban como que de los pies hacia abajo, así como que, ay, no. Y los hombres que tenían dinero, poderosos, creían ser lo más grande del país, ¿no? Claro, sí, como tú dices, la verdad yo lo que es el Guasipungo no lo he leído muy bien, pero mientras tú me lo estás contando, se hace más interesante en leerlo también, porque yo he visto la portada y como que dije, no es interesante", como hay una frase que dice, no juzgue al libro por su portada, dice. Entonces ya, pues, ya lo jugué mal y me ha sido interesante lo que es el Guasipungo.
Sí, ahí se ve la crueldad de la gente y es muy, muy interesante. No te digo que yo lo hice, hice una obra de teatro y fue, wow, que uno se lleva todo ese sentimiento, es como que lo vive en el momento que lo hacen en la obra de teatro, ¿no? Y es algo que te deja como que enseñanza y tú reflexionas de cómo tú ser con los demás, de no menospreciar a los demás, porque cada uno tiene algo de especial, ¿no? Claro, sí. Entonces eso fue de mi actor. ¿Y tú tienes un personaje que me puedas comentar? No sé. Sí, la verdad, yo sí tengo un personaje sobre el que es el poeta, escritor Medardo Ángel Silva. Y Fue, cuéntame un la poquito verdad, más de él. aquel joven, joven porque murió a una edad muy temprana, la verdad. Me impactó mucho eso, de que murió a una edad ahí lo que he investigado dicen una edad de 20, otros dicen una edad de 21 años. Pero La wow, verdad fue tan joven. trágico su muerte porque él primero, él estaba enamorado de alguien, obviamente, estaba enamorado de alguien y a pesar de ese amor, él escribió un poema titulado El alma en los labios. No sé si has escuchado aquel poema, que hay hasta un pasillo sobre el poema, Yo creo que que dice sí, Julio es muy Jaramillo Sierra, interesante, sí lo he escuchado. que ¿Me puedes dice, recordar un pedacito de? sí, un pedacito que dice, cuando de nuestro amor la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemples extinguidas. Sí, es muy Esta solo interesante por porque ti. incluso en la escuela creo que lo Ahí hacían recitar y todo eso. y ahí dice, el día en que me faltes, dice, me arrancaré la vida. Entonces, en ese poema, él estaba anunciando su muerte, o sea, ese poema lo escribió en 1916 y unos 3 años más se suicidó enfrente de la Wow, mujer que amaba. Dice que se dio un tiro. Fue trágico la muerte de wow, Medardo Ángel Silva, pero está la verdad fue un tanto. gran poeta. Ha escrito muchas obras, como las que te puedo nombrar, que es El árbol del bien y del mal, María, que fue escrita en 1918. Trompetas de oro también, como que he escuchado. Sí, María Jesús en 1919, La máscara irónica, Ensayos, Trompetas de Oro, que fue escrita, fue una poesía esa fue una poesía, y El alma en los labios. Y El esa alma en creo los que he labios escuchado que ese fue el último poema que dejó, digamos que él así. Ahí escribió, como que exacto. narraba todo lo que iba a Ajá, acontecer como te después. dije, narraba su muerte y estaba aconteciendo ya su muerte. Él, Medardo Ángel Silva y otros autores más pertenecieron sobre la generación decapitada. Y bueno, no sé si has escuchado sobre lo que es la generación decapitada, No, pero la generación decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas, incluyendo ahí a Medardo Ángel Silva, en donde murieron a una edad muy joven. Entonces, como wow. te dije, Medardo Ángel Silva murió a una edad de 20, 21 años, o sea, tenía una vida por delante todavía. Pero lo bueno es lo que no, nos puede dejar cada uno de esos actores, lo bueno de las obras, de los Ah, poemas, de lo tan, tan tan profundo que profundo son que sus eran, o sea, poemas, tanto que nos sí, lleva a una reflexión, o sea, claro. un amor sincero, que escribían cosas que realmente llegaban al corazón, al alma, llenaban al alma. Bueno, te voy a leer un poquito también de su biografía, que Medardo Ángel Silva, como te dije, fue un escritor, un poeta, fue músico también y compositor ecuatoriano. Se dice que él es considerado como el mayor representante del modernismo de la poesía ecuatoriana. Y como te dije, él fue perteneciente a lo que se llama la generación de Capital, como ya te lo expliqué, que fueron 4 poetas que murieron a una edad joven en el siglo XX. Entonces, Y algo que estaba investigando de la biografía de él es que murió después de 2 días o sea, sí, se mató, se se suicidó suicidó. después de 2 días de su Unos dicen que cumplir años. se suicidó enfrente de ella, pero hay otras teorías más, la verdad que no me recuerdo ahorita, pero había otra teoría más, que lo mataron por un triángulo amoroso, algo así, no sé muy bien, pero la Mm, teoría más confirmada es de que él se suicidó. Esa es la teoría más confirmada. ah, qué importante es saber un poco más de los personajes que marcaron aquí nuestro Wow. país, ¿no? Y dejaron muchas cosas que nos llevan cada día una reflexión, como vuelvo y lo repito, lo reitero.
Y aparte del personaje, aparte del autor Jorge Cáceres, Medardo Ángel Silva, hay muchos más autores interesantes con sus obras, un sinnúmero de obras. Un personaje, una mujer, la cual también, ay, no recuerdo, Décima Villa, creo que se llama. Ah, Dolores Ventimiglia, sí. Ventimiglia, Ella, sí. también. O Uy, sea, también esos los poemas, el wow, es poema. Los poemas profundo. de ella fueron de desamor y todo eso. Sí, Como yo dije, en entonces el hay colegio también me demasiado. hacían estudiar esos poemas ahí Sí. tan profundos, o sea, las palabras que decían eran como que las sacaban de su corazón, de su alma, Ujú, decían así, expresando todo, todo, claro. siendo transparentes en lo que escribían. Pues bueno, fueron los personajes de esta tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias.